2 semanas, gritó Santiago Beltrán golpeando el escritorio del delegado. 2 malditas semanas y no tienen ni una pista. El delegado García suspiró y se recostó en su silla. Era la tercera vez que Santiago venía esa semana y siempre con la misma desesperación. Señor Beltrán, entienda que estos casos toman tiempo. Estamos revisando las cámaras de la escuela, hablando con todos los maestros. Tiempo. Santiago se levantó de la silla. Mi hijo de 8 años está desaparecido y ustedes me hablan de tiempo. ¿Saben lo que significa para un padre no saber si su hijo está vivo o muerto? Cálmese, por favor. Tenemos a nuestros mejores elementos trabajando en el caso Santiago río con amargura. Sus mejores elementos, los mismos que después de 2 semanas no saben ni por dónde empezar a buscar a Tomás. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y volteó. Si no encuentran a mi hijo, pronto, voy a contratar a mis propios investigadores y cuando lo haga, todos ustedes van a quedar como los incompetentes que son. Salió de la delegación azotando la puerta. El sol de la tarde le pegó en la cara, pero no sintió nada. Solo el vacío que llevaba en el pecho desde que Tomás no llegó a casa después de la escuela. Caminaba hacia su auto cuando una voz pequeña lo detuvo. Tío, yo vi a su hijo. Santiago volteó. Una niña flaca, sucia, con ropa demasiado grande para ella, lo miraba desde la banqueta. Tenía los ojos grandes y oscuros y una cicatriz pequeña en la mejilla. ¿Qué dijiste? Que vi a su hijo, al niño que busca. Santiago sintió una mezcla de esperanza y enojo, otra aprovechada. Seguramente había visto las noticias y quería sacar dinero de su desesperación. No tengo tiempo para juegos, niña. Busca a otro que sea más tonto. Se subió a su auto y arrancó sin mirar atrás. En el espejo vio que la niña no se movía, solo lo miraba a alejarse. Esa tarde Santiago regresó por el mismo camino. No sabía por qué, pero algo lo hacía volver a esa zona. Quizás la esperanza estúpida de que alguien hubiera visto algo. Estaba parado en el semáforo cuando la vio otra vez. La misma niña, ahora del otro lado de la calle, caminaba despacio mirando hacia el suelo. Un auto negro se acercó por detrás. Santiago no le habría prestado atención, pero algo en la forma como el conductor aceleró, lo hizo poner atención. El auto se dirigía directo hacia la niña. ¡Ey! Gritó Santiago bajando la ventana. La niña volteó justo a tiempo, se tiró hacia un lado y el auto pasó rozándola. El conductor aceleró y se perdió entre el tráfico. Santiago estacionó como pudo y corrió hacia ella. La niña estaba en el suelo respirando agitada, pero consciente. ¿Está bien? Ella lo miró con desconfianza. No fue un accidente, dijo en voz baja. Ese hombre quería lastimarme. ¿Por qué iba a querer lastimarte? La niña se levantó y se sacudió la ropa. Porque sé cosas que no debería saber. Santiago sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de cosas? Sobre su hijo, sobre los hombres que se lo llevaron. Esta vez Santiago no dudó. Se arrodilló para quedar a la altura de la niña. ¿Cómo te llamas? Isadora. Isadora, necesito que me digas todo lo que sabes. Todo. La niña miró alrededor nerviosa. No, aquí hay gente que no quiere que hable. Entonces, dime donde tú te sientas segura. Isadora lo estudió un momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Conozco un lugar, pero tiene que venir solo. Santiago asintió. ¿Cuándo? Mañana, cuando se ponga el sol, en el callejón detrás de la tienda de don Roberto, a 3 cuadras de aquí. La niña empezó a alejarse, pero Santiago la alcanzó. Espera, ¿por qué me ayudas? ¿Qué quieres cambio? Isadora lo miró con esos ojos grandes que parecían demasiado viejos para su cara. No quiero nada, tío. Solo que los niños no deberían desaparecer. Se fue corriendo entre la gente y Santiago se quedó parado en la banqueta, sintiendo por primera vez en 2 semanas que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de encontrar a su hijo. Santiago llegó al callejón 1 hora antes de lo acordado. No podía quedarse quieto en su casa, dando vueltas como animal enjaulado. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Tomás estaba desaparecido. El callejón estaba lleno de basura y olía a orines. Las paredes tenían grafitis y había charcos de agua sucia por todos lados. Santiago se preguntó cómo una niña podía vivir en un lugar así.
Cuando el sol empezó a ponerse, escuchó pasos. Pero no era Isadora quien apareció, sino un hombre mayor con barba gris y ropa vieja. ¿Usted es el que busca a la niña?, preguntó el hombre. Sí. La conoce. Todos aquí conocemos a Isadora. Es buena niña, pero está metida en problemas grandes. ¿Qué tipo de problemas? El hombre miró hacia los lados antes de responder. Vio cosas que no debía ver. Y hay gente que no quiere que hable. ¿Dónde está ahora? Escondida, pero está herida. Santiago sintió que el corazón se le aceleraba. Herida. ¿Qué le pasó? Anoche vinieron a buscarla 3 hombres. Ella logró escapar, pero el hombre no terminó la frase. Lléveme con ella ahora. No sé si sea buena idea, señor. Usted tiene pinta de rico y acá la gente rica no es bienvenida. Santiago sacó su cartera y le dio todos los billetes que traía. No me importa lo que piensen de mí, solo quiero encontrar a mi hijo. El hombre contó el dinero y se lo guardó. Sígueme. Pero camine rápido y no haga ruido. Salieron del callejón y caminaron por varias calles llenas de casas de lámina y tienditas con las luces ya prendidas. Santiago nunca había estado en esa parte de la ciudad. Se sentía como en otro mundo. Llegaron a un terreno baldío donde había varios galones abandonados. El hombre se dirigió al más pequeño y tocó la puerta de lámina con un código. 3 golpes. Pausa. 2 golpes. Isadora, soy yo, don Chui. Traje al señor. Se escuchó movimiento adentro y después la puerta se abrió apenas un poco. Santiago vio uno de los ojos de Isadora mirándolo con desconfianza. ¿Vino solo? Sí. La puerta se abrió más y Santiago pudo entrar. El galpón era muy pequeño, con una sola ventana rota y el piso de tierra. Había una caja de cartón que servía de cama y algunas latas vacías. Isadora estaba sentada en un rincón. Tenía un rasguño grande en el brazo y la ropa más sucia que el día anterior. ¿Estás bien?, preguntó Santiago acercándose. He estado mejor, respondió ella, pero no se movió del rincón. Santiago se arrodilló frente a ella. Necesitas ver a un doctor. Los doctores cuestan dinero. Yo pago. Isadora lo miró desconfiada. ¿Por qué haría eso por mí? Porque me vas a ayudar a encontrar a mi hijo. Don Chia raspio. Yo los dejo solos, pero tengan cuidado. Esta noche van a volver a buscarla. Salió del galpón y los dejó solos. Santiago se sentó en el suelo frente a Isadora. ¿Tienes hambre? La niña no respondió, pero Santiago escuchó su estómago hacer ruido. Voy a traer comida y algo para curarte ese brazo. No te muevas de aquí. No me voy a ir a ningún lado, dijo Isadora. No tengo a dónde ir. Santiago salió y encontró una farmacia y un puesto de tacos. Regresó con botiquín, comida caliente y refrescos. Isadora comió como si no hubiera probado alimento en días. Tal vez era cierto. Santiago le curó el brazo mientras ella terminaba el segundo taco. Ahora sí, dijo Santiago. Cuéntame qué viste. Isadora se limpió la boca con la manga. Estaba buscando botellas para vender cuando vi una camioneta blanca. Se paró frente a la escuela de los niños ricos. ¿Qué escuela? La que está en la colonia Buenos Aires, ahí donde van los niños con uniformes azules. Santiago sintió. Un escalofrío. Era la escuela de Tomás. Continúa. Vi que 2 hombres se bajaron. Uno era gordo y tenía bigote grande. El otro era flaco y tenía tatuajes en los brazos. ¿Los habías visto antes? El gordo sí. Trabaja en una empresa de seguridad. He visto la camioneta de la empresa por acá. Varias veces. ¿Qué empresa? Isadora cerró los ojos tratando de recordar. Leal algo. Leal Seguridad, creo. Santiago sintió que se le helaba la sangre. Leal Seguridad era una empresa que había trabajado para él el año pasado. Habían tenido problemas con algunos empleados y había tenido que despedir a varios. ¿Qué más viste? Vi que esperaron a que saliera un niño específico, como si ya supieran a quién buscaban. Cuando el niño salió, lo siguieron unas cuadras y después lo agarraron. El niño se parecía a mi hijo. Isadora Essencio. Cabello castaño, uniforme azul, mochila con rayas rojas. Era Thomas. Santiago se levantó y empezó a caminar en círculos en el pequeño espacio hacia donde se fueron por la carretera que sale de la ciudad,
hacia donde están construyendo las casas nuevas. Santiago ya había escuchado suficiente. Tenía nombres, tenía una empresa, tenía una dirección general. Era más de lo que había conseguido la policía en 2 semanas. Y Adora, necesito que vengas conmigo. ¿A dónde? A un lugar seguro y después a la policía para que les cuentes lo que me dijiste a mí. La niña negó con la cabeza. Los policías no me van a creer y además si hablo, me van a matar. No van a matarte porque yo no voy a dejar que eso pase. Isadora lo miró a los ojos por primera vez. ¿Por qué me ayudaría? Porque tú me estás ayudando a mí. Santiago llegó a su oficina antes del amanecer. No había podido dormir después de dejar a Isadora en un hotel pequeño pero seguro. Las palabras de la niña le daban vueltas en la cabeza, leal seguridad. Prendió su computadora y buscó en los archivos de recursos humanos. Ahí estaba. El contrato con Leal Seguridad había terminado hacía 8 meses cuando despidió a toda la empresa por varios incidentes graves. Encontró el reporte que había hecho su asistente. 5 empleados habían sido despedidos por comportamiento agresivo con visitantes y empleados. 2 de ellos habían amenazado a Santiago directamente cuando les dijeron que no iban a recibir indemnización. Imprimió las fotos de los expedientes. Ahí estaban Roberto Medina, gordo, con bigote, César Vega, flaco, con tatuajes visibles en los brazos, exactamente como los había descrito Isadora. Tomó las fotos y se dirigió a la delegación. Esta vez no iba a gritar ni a hacer escenas. Tenía pruebas. El delegado García lo recibió con la misma cara de cansancio de siempre. Señor Beltrán, si viene a presionarme otra vez, vengo con información concreta. Santiago puso las fotos sobre el escritorio. Estos 2 hombres se llevaron a mi hijo. García tomó las fotos y las examinó. ¿Cómo obtuvo esta información? Una testigo los vio. ¿Qué testigo? Necesitamos que venga a declarar. Es una menor de edad y está asustada porque ya intentaron matarla una vez. El delegado suspiró. Señor Beltrán, usted sabe que sin testimonio formal no podemos hacer mucho y menos si se trata de una menor que vive en la calle. ¿Qué quiere decir con eso? Que ese tipo de niños, bueno, a veces inventan historias para conseguir dinero o atención. Santiago se levantó de la silla. Mi testigo es más confiable que toda su investigación. En 2 semanas ustedes no han encontrado nada y ella me dio nombres y descripción exacta en una noche. Calmis. Vamos a investigar a estos hombres, pero necesitamos hacer las cosas por la ley. ¿Cuánto tiempo van a tardar? Por lo menos 1 semana para conseguir las órdenes de cateo. Santiago tomó las fotos del escritorio. 1 semana más. Mi hijo puede estar muerto en 1 semana. Salió de la delegación más enojado que cuando había llegado. Llamó a su abogado desde el auto. Ricardo, necesito que contrates al mejor investigador privado que conozcas y que busques todo lo que puedas sobre 2 tipos, Roberto Medina y César Vega. Mientras esperaba información, regresó al hotel donde había dejado a Isadora. La encontró sentada en la cama viendo caricaturas en la televisión. Se había bañado y tenía puesta la ropa nueva que él le había comprado. ¿Cómo te sientes? Mejor. Hace mucho que no dormía en una cama de verdad. Santiago se sentó en la silla frente a ella. Isadora, necesito preguntarte algo más. ¿Escuchaste que dijeran algo sobre dónde iban a llevar a mi hijo? La niña apagó la televisión y se concentró. El flaco dijo algo sobre el lugar de las obras y el gordo le contestó que fuera por la carretera nueva. ¿Qué más recuerda? Cuando se subieron a la camioneta, escuché que uno de ellos dijo que el jefe iba a estar contento. ¿El jefe? Sí. Hablaron de alguien que les había pagado para hacer el trabajo. Santiago sintió que la sangre se le helaba. No era un secuestro común. Alguien había pagado específicamente para que se llevaran a Tomás. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Santiago. Tengo información sobre los 2 tipos que me pediste. Roberto Medina tiene antecedentes por violencia doméstica y extorsión. César Vega estuvo en la cárcel por robo con violencia. ¿Dónde viven? Medina vive en la colonia San Antonio. Vega no tiene domicilio fijo, pero su hermano tiene una casa en las afueras de la ciudad. Mándame las direcciones, Santiago. Espero que no estés pensando en ir solo. Estos tipos son peligrosos. No voy a ir solo. Colgó y miró a Isadora.
Tengo que salir unas horas. Tú te quedas aquí con la televisión prendida y la puerta cerrada. No le abras a nadie que no sea yo. Va a buscar a su hijo. Voy a buscar a los hombres que se lo llevaron. Yora se bajó de la cama. Yo voy con usted. No es muy peligroso. Yo sé cómo son esos hombres. Usted no me necesita. Santiago negó con la cabeza. No voy a poner a otra niña en peligro. Ya estoy en peligro, dijo Isadora. La diferencia es que si voy con usted, al menos tengo oportunidad de defenderme. Santiago la miró. La niña tenía razón. Ya la habían querido matar una vez por lo que sabía. Dejarla sola tal vez era más peligroso que llevarla con él. Si vienes, haces exactamente lo que yo te diga. ¿Entendido? ¿Entendido? Y si las cosas se ponen feas, corres y no volteas atrás. Santiago tomó su chaqueta. Entonces, vámonos. Vamos a buscar a esos hijos de salieron del hotel, pero Santiago no notó el auto negro que los había estado vigilando desde la mañana y tampoco vio al hombre que tomó fotos de ellos cuando subieron al auto de Santiago. La cacería había comenzado, pero él no sabía que también se había convertido en la presa. Durante los siguientes 3 días, Isadora se quedó en casa de Santiago. Al principio se sentía incómoda en una casa tan grande y elegante, pero poco a poco se fue acostumbrando. Santiago había contratado a una señora mayor, doña Carmen, para que cuidara a la niña mientras él trabajaba. Pero Isadora pasaba la mayor parte del tiempo sola en el cuarto que Santiago le había dado, mirando por la ventana o viendo televisión. Una tarde, Santiago llegó más temprano y encontró a Isadora sentada en la sala dibujando en un cuaderno. ¿Qué dibujas? Los hombres que vi. Para no olvidarme de sus caras, Santiago se sentó junto a ella. Los dibujos eran buenos para ser de una niña de 9 años. Había dibujado la camioneta, los 2 hombres y hasta detalles de la ropa que llevaban. ¿Recuerdas algo más de ese día? Isadora siguió dibujando sin mirarlo. El gordo tenía algo colgando del celular. ¿Qué tipo de cosa? Un dibujo de él. A Virgen de Guadalupe, pero muy pequeñito, como del tamaño de una moneda. Santiago tomó nota mentalmente y el flaco tenía un reloj grande de esos que brillan mucho, y cuando hablaba por teléfono decía cosas raras. ¿Qué tipo de cosas raras? Isadora dejó de dibujar y lo miró. Dijo algo sobre que el paquete ya estaba listo y que lo iban a llevar al almacén grande. Almacén grande, sí. Y después dijo algo sobre que quedaba cerca de donde están construyendo las casas nuevas. Santiago se levantó del sillón. Las casas nuevas. Él tenía varios proyectos de construcción en las afueras de la ciudad. Algunos estaban terminados, otros apenas empezando. Isadora, ¿recuerdas si dijeron algo más específico sobre el lugar? La niña cerró los ojos concentrándose. El flaco dijo que el lugar tenía buena vista de la carretera y que nadie pasaba por ahí en las noches. Santiago fue a su estudio y sacó los mapas de todos sus proyectos de construcción. Había 5 desarrollos en las afueras de ciudad, pero solo uno tenía vista directa a la carretera principal. Llamó a su arquitecto. Mario, necesito que me digas qué bodegas o almacenes hay cerca del fraccionamiento Las Palmas. Déjame revisar. Hay un almacén grande que compramos hace 2 años, pero nunca usamos. Está registrado bajo el nombre de Vega Construcciones. Santiago sintió que el corazón se le aceleraba. Vega Construcciones. Sí, es una empresa pequeña que trabajaba para nosotros, pero tuvimos problemas con ellos y cancelamos todos los contratos. El dueño se apellida Vega. Exacto. César Vega. ¿Por qué preguntas? Santiago colgó sin responder. César Vega. El mismo César Vega, que había trabajado en seguridad para él y que Isadora había visto llevarse a Tomás, regresó a la sala donde Isadora seguía dibujando. Creo que sé dónde tienen a mi hijo. La niña levantó la vista. Vamos a ir. Yo voy a ir. Tú te quedas aquí. No, si voy con usted, puedo reconocer las voces y puedo ayudar si pasa algo malo. Santiago negó con la cabeza. Es muy peligroso. Si algo me pasa a mí, ¿quién va a cuidarte? Yo he cuidado de mí misma toda mi vida, dijo Isadora. Pero su hijo no puede cuidarse solo. Me necesita. Santiago la miró. La niña tenía una determinación que le recordaba a su esposa. Nunca se daba por vencida cuando creía que algo era correcto.
Si vienes es bajo mis reglas. Y la primera regla es que si te digo que corras, corres. Música, acepto. Y no podemos ir solos. Voy a llamar a alguien que nos ayude. Santiago llamó a un viejo amigo, Miguel Herrera, que había sido policía por 20 años antes de retirarse. Habían sido compañeros en la universidad y Santiago sabía que podía confiar en él. Miguel, necesito tu ayuda para algo importante. Dime qué necesitas. Creo que sé dónde tienen a Tomás, pero no puedo esperar a que la policía haga su trabajo. Santiago, eso es muy peligroso. Deberías dejar que las autoridades han tenido 3 semanas y no han hecho nada. Mi hijo puede estar muerto mañana. Miguel suspiró. ¿Qué necesitas que haga? ¿Que me acompañes y que traigas tu pistola? Está bien, pero hacemos esto a mi manera. Nada de heroísmos estúpidos. Perfecto. Esa noche Santiago no pudo dormir. Se levantó varias veces para revisar que Isadora estuviera bien. La encontró despierta mirando por la ventana. No puedes dormir. Estoy nerviosa, dijo ella. Y si su hijo ya no está ahí, entonces seguimos buscando hasta encontrarlo. Y si está muerto, Santiago se sentó en la cama junto a ella. No está muerto. Lo vamos a encontrar y lo vamos a traer a casa. ¿Me puedo quedar aquí después? Preguntó Isadora en voz muy baja. Digo, aunque encontremos a su hijo. Santiago la miró. La niña había arriesgado su vida para ayudarlo. Había abandonado la única vida que conocía para darle la información que necesitaba. Por supuesto que puedes quedarte. Esta es tu casa ahora. Isadora sonrió por primera vez desde que la conocía. Gracias. Al día siguiente temprano, Santiago, Isadora y Miguel se dirigieron hacia las afueras de la ciudad. El almacén de Vega Construcciones los estaba esperando y con él posiblemente las respuestas que Santiago había estado buscando por 3 semanas. Santiago se vistió con un traje caro y llevó una carpeta llena de papeles falsos. El plan era simple, hacerse pasar por un inversionista interesado en comprar el terreno donde estaba el almacén. Miguel se quedaría escondido en el auto, vigilando la entrada y listo para pedir refuerzos si algo salía mal. Isadora había insistido tanto en ir que al final Santiago cedió, pero con la condición de que se quedaría en el auto con Miguel. Recuerden, dijo Miguel mientras revisaba su pistola. Si esto se pone feo, nos vamos inmediatamente. Nada de heroísmos. Entendido, respondió Santiago, aunque por dentro sabía que si Tomás estaba ahí, no se iría sin él. El almacén quedaba al final de un camino de tierra rodeado por terrenos baldíos y construcciones abandonadas. Era el lugar perfecto para esconder a alguien. Santiago se bajó del auto y caminó hacia la entrada. Había una oficina pequeña al frente del almacén con las ventanas sucias y un letrero viejo que decía Vega Construcciones. Tocó la puerta y esperó. Después de unos minutos, un hombre salió. Era gordo con bigote, exactamente como lo había descrito Isadora. ¿Qué se le ofrece? Buenos días. Me llamo Santiago Morales, mintió Santiago. Vengo de parte de Inversiones del Norte. Estamos interesados en comprar este terreno. El hombre lo miró con desconfianza. Este terreno no está en venta. Todo tiene precio, amigo. Mi empresa está dispuesta a pagar muy bien. Santiago abrió la carpeta y sacó unos papeles falsos. Hemos visto que el terreno está registrado bajo Vega Construcciones. ¿Usted es el señor Vega? Yo soy Roberto Medina. Trabajo para el señor Vega. Santiago sintió que el corazón se le aceleraba. Era uno de los hombres que se había llevado a Tomás. ¿Está el señor Vega? Me gustaría hablar con él directamente. No está. Y como le dije, el terreno no está en venta. Roberto empezó a cerrar la puerta, pero Santiago la detuvo con el pie. Espere, al menos déjeme ver el almacén. Necesito saber qué tipo de construcción tiene para hacer una oferta seria. Roberto dudó un momento. Está bien, pero rápido. Tengo cosas que hacer. Salió de la oficina y caminó hacia el almacén. Santiago lo siguió tratando de ver si había alguna señal de que Tomás estuviera ahí. Roberto abrió una puerta lateral del almacén. Adentro estaba oscuro y olía a humedad. Había cajas apiladas y herramientas viejas por todos lados. Como puede ver, es un almacén normal, dijo Roberto. Nada especial. Santiago caminó hacia el fondo fingiendo que revisaba la construcción.
Ahí vio algo que le heló la sangre, una mochila con rayas rojas tirada en una esquina. La mochila de Tomás. Trató de mantener la calma. ¿Qué hay en esa habitación de atrás? Roberto volteó rápidamente. ¿Cuál habitación? La que está detrás de esas cajas. Ahí no hay nada, solo más herramientas. Pero Santiago había visto algo más, una puerta medio escondida detrás de unas cajas grandes. Y había escuchado algo que le aceleró el pulso, un ruido muy suave, como si alguien estuviera tratando de hablar con la boca tapada. Me gustaría ver toda la propiedad antes de hacer una oferta. Ya vio suficiente, dijo Roberto y su voz sonaba más agresiva. Es hora de que se vaya. Santiago se acercó más a las cajas. Solo quiero, no pudo terminar la frase. Alguien lo golpeó por detrás y se desplomó al suelo. Su visión se volvió borrosa y escuchó voces. Te no es ningún inversionista, dijo una voz que reconoció como la de César Vega. Es Santiago Beltrán. ¿Cómo sabes? Porque es el papá del niño, idiota. ¿No viste las noticias? Santiago trató de levantarse, pero Roberto lo pateó en las costillas. ¿Cómo nos encontró? No importa como dijo César. Lo importante es que ya está aquí. Y eso significa que alguien más sabe dónde estamos, qué hacemos con él. Lo mismo que vamos a hacer con el niño cuando nos paguen el resto del dinero. Santiago sintió pánico. Por favor, logró decir, solo quiero a mi hijo. Les pago lo que les están pagando, pero el doble. César se rió. No es solo por dinero, amigo. Es personal. Personal. Yo no los conozco. Nos conoces muy bien. Trabajamos para ti hace un año. Nos trataste como basura y nos corriste sin pagarnos lo que nos debías. Santiago recordó los empleados de seguridad que había despedido por abusivos. Les puedo pagar todo lo que quieran, pero suelten a mi hijo. Tu hijo se queda aquí hasta que recibamos todo el dinero y tú también. Roberto y César lo levantaron del suelo y lo arrastraron hacia la habitación de atrás. Movieron las cajas y abrieron la puerta. Ahí, sentado en el suelo, con las manos amarradas y cinta en la boca, estaba Tomás. «Papá», gritó el niño cuando le quitaron la cinta. Santiago trató de correr hacia él, pero los hombres lo detuvieron. «Muy tierno el reencuentro», dijo César. «Lástima que va a durar poco». Amarraron a Santiago junto a Tomás. El niño estaba muy flaco y tenía miedo, pero estaba vivo. «Todo va a estar bien», le susurró Santiago a su hijo. «Vamos a salir de aquí». Pero por fuera del almacén, Miguel y Isadora habían visto que algo había salido mal. Santiago llevaba demasiado tiempo adentro. «Tenemos que hacer algo», dijo Isadora. «Voy a llamar a la policía», respondió Miguel. «Para cuando lleguen ya va a ser muy tarde». Miguel la miró. La niña tenía razón. «¿Qué propones?» Isadora sonrió de una manera que no parecía de niña. «Que hagamos lo que ellos no esperan». Miguel observó el almacén con binoculares mientras Isadora permanecía agachada junto a él. «Veo dos hombres afuera», susurró Miguel. «Uno está fumando cerca de la puerta principal, el otro está revisando una camioneta y Santiago, no lo veo. Debe estar adentro». Isadora se asomó por la ventana del auto. «Yo conozco otro camino para entrar. Hay una ventana rota en la parte de atrás. Es muy pequeña, pero yo puedo pasar». «No, es muy peligroso». «Miguel, usted no entiende. Yo he vivido en las calles toda mi vida. Sé cómo esconderme y cómo moverme sin hacer ruido». Miguel dudó. La niña tenía razón en que conocía mejor ese tipo de situaciones que él. «¿Qué propones?» «Usted distrae a los hombres de adelante. Yo entro por atrás y busco a Santiago y a Tomás». «¿Y después qué?» «Después corremos todos hacia acá y usted llama a la policía». Miguel negó con la cabeza. «Es muy arriesgado. Si te atrapan, si no hacemos nada, van a matar a Santiago y a Tomás». Miguel miró su reloj. Santiago llevaba más de una hora adentro. «Está bien, pero haces exactamente lo que te digo. Entras, localizas dónde están y sales inmediatamente. No trates de hacer nada más». «¿Entendido?» Miguel revisó su pistola. «Te doy 10 minutos. Si no sales en 10 minutos, entro yo también». Isadora se bajó del auto y corrió agachada hacia la parte trasera del almacén. Miguel esperó 5 minutos y después se acercó a la entrada principal.
Roberto todavía estaba fumando cerca de la puerta. Disculpe, gritó Miguel desde lejos. ¿Sabe cómo llegar a la gasolinera más cercana? Roberto lo miró con desconfianza, pero se acercó. ¿Qué hace por aquí? Este es terreno privado. Mi auto se quedó sin gasolina allá en la carretera. Solo necesito saber dónde hay una gasolinera. Mientras Roberto le daba indicaciones, Isadora llegó a la ventana trasera del almacén. Estaba rota como recordaba, y era lo suficientemente grande para que ella pasara. Se coló adentro y se quedó inmóvil unos segundos escuchando. Oyó voces que venían de la parte de adelante del almacén. ¿Cuándo van a traer el resto del dinero? Escuchó la voz de César. Mañana por la noche, respondió otra voz que no reconoció. Pero tienen que matar al viejo y al niño antes. ¿Por qué no los matamos ahora? Porque el jefe quiere que parezca un accidente. Van a encontrar sus cuerpos en el río como si se hubieran ahogado tratando de escapar. Isadora sintió que se le helaba la sangre. Tenía que encontrar a Santiago y a Tomás rápidamente. Se movió despacio entre las cajas, siguiendo las voces. Llegó hasta la puerta de la habitación de atrás y se asomó por una rendija. Ahí estaban Santiago y Tomás amarrados y sentados en el suelo. Santiago tenía sangre en la cara y Tomás lloraba bajito. Isadora esperó a escuchar que las voces se alejaran un poco y después empujó la puerta suavemente. Santiago levantó la vista y abrió los ojos, sorprendido al verla. ¿Qué haces aquí? Susurró. Vengo a sacarlos, respondió Isadora mientras desataba las cuerdas de Santiago. Es muy peligroso. Tienes que irte. No me voy sin ustedes. Isadora desató a Tomás, que la miró con los ojos grandes. ¿Tú eres la niña que me vio cuando me llevaron? Preguntó el niño. Sí, y ahora vamos a salir de aquí. Santiago se levantó y cargó a Tomás. ¿Cómo salimos? ¿Por dónde entré? Hay una ventana rota atrás. Se dirigieron hacia la salida, pero cuando estaban a medio camino escucharon pasos acercándose. ¡Rápido!, susurró Santiago. Corrieron hacia la ventana, pero César apareció detrás de ellos. ¿A dónde van? Santiago empujó a Isadora hacia la ventana. Vete, saca a Tomás de aquí. No lo dejo. Vete ahora. César corrió hacia ellos, pero Santiago se le echó encima. Los dos hombres cayeron al suelo peleando y Isadora cargó a Tomás y lo ayudó a salir por la ventana. Después se regresó para ayudar a Santiago. «Papá», gritó Tomás desde afuera. Santiago le pegó un puñetazo a César en la cara y corrió hacia la ventana. Isadora ya estaba del otro lado esperándolo. «Apurate». Santiago se tiró por la ventana justo cuando Roberto aparecía con una pistola. «Ahí están». Los tres corrieron hacia donde estaba Miguel. Santiago cargó a Tomás y corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. «Miguel», gritó Isadora. «Vámonos». Miguel ya tenía el auto prendido. Santiago se subió atrás con Tomás e Isadora se subió adelante. «Pisa el acelerador». Miguel arrancó a toda velocidad, justo cuando Roberto y César salían del almacén disparando. Agache las balas pasaron cerca del auto, pero no los tocaron. Miguel manejó por el camino de tierra lo más rápido que pudo hasta llegar a la carretera principal. Solo cuando estuvieron lejos del almacén, Santiago abrazó a Tomás y se permitió llorar. «Ya pasó, hijo, ya estás a salvo». Tomás se aferró a su papá y no lo soltó durante todo el camino al hospital. Isadora los miraba desde el asiento de adelante, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. «Lo logramos», dijo Miguel. «Los tres están bien». Pero Santiago sabía que aunque habían rescatado a Tomás, el peligro no había terminado. César y Roberto seguían libres y ahora sabían que él los había encontrado. Tendría que estar alerta, pero por ahora lo único que importaba era que su hijo estaba vivo y a salvo. En el hospital, los doctores revisaron a Tomás de arriba a abajo. Tenía deshidratación, algunas heridas menores y había perdido peso, pero físicamente iba a estar bien. El problema era que no hablaba. «Es normal después de un trauma así», explicó la doctora Ramírez. «Algunos niños se quedan callados por días o incluso semanas». O no se apartó de la cama de Tomás ni un minuto. El niño se aferraba a su mano y no lo soltaba como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer. «¿Cuándo va a volver a hablar?», preguntó Santiago. «No sabemos. Cada niño es diferente».
Lo importante es que se sienta seguro y no presionarlo. Isadora se quedaba en una silla junto a la ventana, mirando todo desde lejos. Se sentía fuera de lugar en ese hospital tan limpio y silencioso. Al segundo día, una trabajadora social vino a hablar con Santiago. Señor Beltrán, necesitamos discutir la situación de la menor. ¿Cuál situación? Isadora no puede quedarse aquí indefinidamente. Tenemos que determinar dónde va a vivir. Santiago miró a Isadora, que fingía estar dormida, pero obviamente estaba escuchando todo. Va a vivir conmigo. No es tan simple. Necesitamos hacer estudios sociales, verificar que usted puede cuidar de ella adecuadamente. Ella me ayudó a encontrar a mi hijo. Le debo la vida. Entiendo, pero la ley es la ley. Por ahora puede quedarse con usted temporalmente, pero tenemos que iniciar el proceso de adopción formal. Cuando la trabajadora social se fue, Santiago se acercó a Isadora. ¿Escuchaste todo? Sí. ¿Quieres quedarte conmigo y con Tomás? Isadora lo miró sin responder. Después miró a Tomás, que seguía sin hablar. No sé si voy a saber cómo vivir en una familia normal. Nosotros tampoco sabemos cómo ser una familia normal, dijo Santiago. Vamos a aprender juntos. Esa tarde Santiago salió un momento a comprar comida. Cuando regresó, encontró a Isadora sentada en la cama junto a Tomás. ¿Te acuerdas de mí? Le estaba diciendo en voz muy baja. Yo estaba ahí cuando te llevaron. Tomás la miraba con atención. Traté de gritar para que alguien te ayudara, pero me empujaron y me caí. Lo siento mucho. Santiago se quedó parado en la puerta sin hacer ruido. Yo también he tenido mucho miedo, continuó Isadora. Durante muchos años, todos los días. Pero tu papá dice que ahora vamos a estar seguros. Tomás movió la cabeza ligeramente como asintiendo. ¿Tú crees que es cierto? Preguntó Isadora. ¿Qué vamos a estar seguros? Tomás apretó la mano de Isadora. Era la primera vez que hacía algún tipo de contacto voluntario con alguien desde el rescate. Santiago entró al cuarto fingiendo que no había escuchado nada. ¿Cómo están? Bien, respondió Isadora. Creo que Tomás está mejor. Al día siguiente, las noticias empezaron a hablar del rescate. Los reporteros se enteraron de que Santiago había rescatado a su hijo con la ayuda de una niña de la calle. ¿Es cierto que una menor de edad los ayudó a encontrar a su hijo? Preguntó una reportera que logró entrar al hospital. Sin comentarios, respondió Santiago. Va a adoptar a la niña sin comentarios, pero las noticias ya se habían hecho públicas. En la televisión los comentaristas hablaban del caso, un empresario millonario que rescata a una niña de la calle y la adopta. Suena demasiado bueno para ser verdad. Tal vez solo lo hace para quedar bien con la prensa. O tal vez la niña inventó toda la historia para conseguir una familia rica. Isadora vio las noticias desde el cuarto del hospital y se sintió terrible. Van a pensar que soy una mentirosa. No importa lo que piensen, dijo Santiago. Nosotros sabemos la verdad, pero la gente va a hablar, van a decir cosas malas de usted por ayudarme. Que hablen lo que quieran. Esa noche Tomás se despertó gritando. Había tenido una pesadilla. Santiago lo calmó, pero el niño seguía sin hablar. Isadora se acercó a la cama. A mí también me dan pesadillas, le dijo a Tomás, pero cuando me da miedo pienso en cosas bonitas. ¿Cómo qué? Preguntó Santiago. Como que ahora tenemos una casa y que tu papá nos va a cuidar y que nunca más vamos a tener hambre. Tomás la miró con atención. ¿Quieres que te platique un cuento? Le preguntó Isadora. Tomás asintió con la cabeza. Isadora le contó la historia de una niña que vivía en la calle, pero que encontró una familia que la quería. Era obviamente su propia historia, pero contada como si fuera un cuento de hadas. Cuando terminó, Tomás se había quedado dormido otra vez. Eres muy buena con él, le dijo Santiago. Los niños que han pasado cosas malas se entienden entre ellos. Santiago la miró. Isadora tenía 9 años, pero hablaba como si tuviera 30. ¿Tú también has pasado cosas malas? Muchas, pero ahora todo va a ser diferente, ¿verdad? Sí, respondió Santiago. Ahora todo va a ser diferente. Pero por fuera del hospital, en un auto negro, Roberto y César observaban las ventanas iluminadas. Ahí están, dijo Roberto, los tres juntos. El jefe dijo que teníamos que terminar el trabajo, respondió César. No podemos dejar testigos. ¿Cómo vamos a entrar?
Hay guardias por todos lados. César sonrió de una manera que daba miedo. No tenemos que entrar, solo tenemos que esperar a que salgan. Una semana después, el doctor dijo que Tomás ya podía irse a casa. Físicamente estaba recuperado, pero seguía sin hablar. Santiago contrató a un psicólogo infantil para que lo ayudara. Mientras empacaban las cosas en el hospital, Isadora se quedó muy callada. ¿Qué te pasa?, le preguntó Santiago. Nada, no me digas que nada. Te conozco y sé cuando algo te preocupa. Isadora se sentó en la silla y miró por la ventana. ¿Qué va a pasar conmigo cuando lleguemos a su casa? Va a pasar que vas a vivir con nosotros, pero usted ya tiene a su hijo de vuelta. Ya no me necesita. Santiago se arrodilló frente a ella. Isadora, Moraine. Esto no es porque te necesite, es porque te quiero aquí. En serio, tú formas parte de esta familia ahora. Isadora sonrió un poco, pero Santiago vio que todavía tenía dudas. Cuando llegaron a la casa, Isadora se quedó parada en la entrada sin saber qué hacer. Esta es tu casa, le dijo Santiago. Puedes ir a donde quieras. Los primeros días fueron difíciles. Tomás seguía sin hablar y pasaba todo el tiempo pegado a Santiago. Isadora se mantenía alejada como si tuviera miedo de estar ahí. Una tarde, Santiago la encontró empacando sus pocas cosas en una bolsa. ¿Qué haces? Me voy. ¿Por qué? Porque no encajo aquí. Ustedes son una familia rica y yo soy una niña de la calle. Santiago se sentó en la cama junto a ella. ¿Sabes qué es lo que hace a una familia? El dinero. Lo que hace a una familia es elegirse unos a otros. Y yo te estoy eligiendo a ti. Pero la gente va a hablar. Ya lo están haciendo. Era cierto. Los periódicos habían publicado varios artículos criticando a Santiago. Algunos decían que solo adoptaba a Isadora para limpiar su imagen pública. Otros sugerían que la niña había inventado toda la historia. No me importa lo que diga la gente, a mí sí me importa. No quiero que hablen mal de usted por mi culpa. Santiago tomó las manos de Isadora. ¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día que nos conocimos? Que los niños no deberían desaparecer. Sí, pues yo creo que las niñas tampoco deberían vivir en la calle, sin familia, sin nadie que las cuide. Isadora lo miró con los ojos brillosos. ¿De verdad me quiere aquí? De verdad, y si no sé cómo ser parte de una familia, entonces aprendes. Igual que yo estoy aprendiendo a ser papá de 2 niños en lugar de 1. Isadora deshizo la bolsa y guardó sus cosas otra vez. Esa noche Santiago la llevó al jardín de la casa. ¿Sabes qué día es hoy? Hace exactamente 1 mes que nos conocimos. ¿En serio? ¿En serio? Y desde ese día mi vida cambió completamente. Se sentaron en una banca bajo un árbol grande. Isadora, quiero preguntarte algo importante. ¿Quieres que te adopte oficialmente? La niña lo miró sorprendida. Ida. Eso significa que serías su hija de verdad. Significa que serías mi hija para siempre, que nadie te podría separar de nosotros nunca. Isadora se quedó callada por un momento. ¿Y Tomás? ¿Qué va a pensar? ¿Por qué no le preguntamos? Regresaron a la casa y encontraron a Tomás viendo televisión en la sala. Tomás, dijo Santiago, ¿puedes venir un momento? El niño se acercó y se sentó junto a su papá. Quiero preguntarte algo. ¿Te gustaría que Isadora fuera tu hermana de verdad? Tomás miró a Isadora y después a su papá. Asintió con la cabeza. ¿Estás seguro? Tomás asintió otra vez y después, por primera vez en 2 semanas habló. Sí, dijo en voz muy baja. Quiero que se quede. Santiago e Isadora se miraron sorprendidos. Eran las primeras palabras que Tomás decía desde el rescate. ¿Dijiste que sí?, preguntó Santiago. Sí, papá. Quiero que Isadora sea mi hermana. Isadora se acercó a Tomás y lo abrazó. Gracias, le susurró al oído. Santiago los abrazó a los dos. Entonces está decidido. Mañana vamos con el abogado para empezar los papeles de adopción. Los siguientes días fueron un torbellino de papeles, entrevistas con trabajadores sociales y visitas de psicólogos. Todo el mundo quería asegurarse de que la adopción era lo mejor para Isadora. La trabajadora social, que había hablado con Santiago en el hospital, vino a hacer una evaluación final. ¿Estás segura de que quieres que el señor Beltrán te adopte? Le preguntó a Isadora. Sí.
¿Nadie te ha presionado para que digas que sí? No, yo quiero quedarme aquí. ¿Por qué? Isadora miró a Santiago y a Tomás, que estaban sentados del otro lado de la sala, porque por primera vez en mi vida alguien me eligió y yo también los elijo a ellos. La trabajadora social escribió algo en sus papeles. Muy bien, vamos a proceder con la adopción. Cuando se fue, Santiago levantó a Isadora en brazos y la abrazó fuerte. Bienvenida a la familia, hija. Por primera vez desde que la conocía, Isadora lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de felicidad. 6 meses después, la vida había encontrado un ritmo diferente en la casa de Santiago. No era la vida perfecta que aparecía en las revistas, pero era real. Tomás había vuelto a la escuela, aunque todavía necesitaba terapia, 2 veces por semana. Algunos días hablaba mucho, otros días se quedaba callado, pero ya no tenía las pesadillas de antes y había empezado a sonreír otra vez. Isadora estudiaba en casa con una maestra particular. Los primeros meses en la escuela habían sido muy difíciles para ella. Los ruidos fuertes la asustaban y no sabía cómo relacionarse con otros niños, pero estaba aprendiendo a leer mejor y descubrió que le gustaban mucho las matemáticas. Santiago había tenido que aprender a ser papá de 2 niños muy diferentes. Tomás necesitaba paciencia y cuidado extra por el trauma. Yadora necesitaba que le enseñaran cosas básicas que nunca había aprendido, como usar cubiertos correctamente o que está bien pedir ayuda cuando algo le duele. Una tarde de sábado, Santiago estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó risas en el jardín. Se asomó por la ventana y vio a Tomás e Isadora jugando con una pelota. Era la primera vez que los veía jugar juntos sin que ningún adulto se los pidiera. «Papá». Isadora había empezado a llamarlo papá Tiar meses después de la adopción oficial. «Podemos invitar a cenar a Miguel». Miguel se había convertido en una especie de tío para los niños. Venía a visitarlo seguido y siempre traía historias divertidas de sus años como policía. «Claro, llámalo». Esa noche, mientras cenaban, Tomás contó algo que pasó en la escuela. Isadora habló de un libro que estaba leyendo. Miguel les platicó sobre un caso gracioso que había tenido cuando era policía. Santiago los miraba y pensaba en lo diferentes que eran sus vidas. Ahora, 6 meses antes, Tomás estaba desaparecido e Isadora vivía en la calle. Ahora eran una familia. No había sido fácil. Los primeros meses fueron muy duros y Isadora tenía ataques de pánico cuando había mucho ruido. Tomás a veces se despertaba gritando. Santiago se sentía perdido, sin saber cómo ayudarlos. Pero poco a poco, día a día, habían aprendido a vivir juntos. Después de la cena, Santiago fue al estudio a revisar unos papeles del trabajo. En el escritorio tenía una foto nueva. Tomás e Isadora, el día de la adopción oficial, con grandes sonrisas y ropa nueva. Al lado había otra foto más vieja. Santiago con su esposa Elena el día que nació Tomás. Elena había muerto 2 años después en un accidente de auto y Santiago se había quedado solo cuidando a su hijo. Tomó la foto de Elena y salió al jardín. Había un pequeño jardín de rosas que ella había plantado antes de morir. Santiago iba ahí cuando quería hablar con ella. «Hola, amor», dijo sentándose en la banca junto a las rosas. «Quería contarte cómo están los niños». Una brisa suave movió las hojas de los árboles. «Tomás está mucho mejor. Ya no tiene tanto miedo y en la escuela dice que quiere ser detective cuando sea grande. Creo que quiere ayudar a otros niños como le ayudaron a él». Se quedó callado un momento escuchando los sonidos de la noche. Isadora, Elena, ella es increíble, es tan fuerte y tan inteligente. No puedo creer que haya vivido sola en la calle tanto tiempo. A veces me mira como si no pudiera creer que esto sea real, que tenga una familia de verdad». Una lágrima le rodó por la mejilla. «Sé que tú habrías amado a Isadora. Habría sido la mamá perfecta para ella. Yo trato de hacer lo mejor que puedo, pero a veces siento que no es suficiente». «Sí es suficiente». Santiago volteó. Isadora estaba parada detrás de él en pijama y descalza. «¿Qué haces aquí?» No podía dormir. «¿Usted está hablando con mi mamá Elena?» Santiago sonrió. Isadora siempre se refería a Elena como mi mamá Elena, aunque nunca la había conocido. «Sí, le estaba contando cómo están ustedes». Isadora se sentó junto a él en la banca. «¿Puedo hablar con ella también?» «Claro».
Isadora miró las rosas y habló en voz baja. Hola, mamá Elena. Soy Isadora. Cuido muy bien a papá y a Tomás y ellos me cuidan a mí también. Se quedó callada un momento. Gracias por dejarme ser parte de su familia. Nunca pensé que tendría una familia de verdad. Santiago la abrazó. Elena no nos dejó nada. Isadora, tú te ganaste tu lugar en esta familia. En serio. En serio. Tú nos salvaste a nosotros. No al revés. Regresaron a la casa tomados de la mano. En la puerta, Santiago se detuvo y miró hacia atrás una vez más. Gracias, Elena, susurró, por todo. La vida no era perfecta, pero era suya y eso era suficiente. ¿Te emocionó esta historia de Santiago, Tomás e Isadora? Esta hermosa narrativa nos muestra que las familias no siempre se forman por lazos de sangre, sino por la decisión de elegirse y cuidarse mutuamente. La valentía de una niña de la calle que arriesgó todo para salvar a un desconocido y la determinación de un padre que no se rindió hasta encontrar a su hijo. Nos recuerdan que los héroes pueden venir de los lugares más inesperados. Si esta historia te tocó el corazón como nos tocó a nosotros, no olvides darle like y compartir este video para que más personas puedan conocer esta increíble historia de amor, coraje y segundas oportunidades. Si disfrutaste de esta emotiva historia completa y quieres seguir escuchando más relatos que te hagan reflexionar sobre la familia, el amor y la esperanza, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Nos encanta saber que tenemos una audiencia tan especial alrededor del mundo. Así que cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir trayendo historias que realmente importen. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.